Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Clásico Quitters con Miss Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. En el capítulo de hoy os traigo algo muy especial. Las relaciones literarias son un tema que me interesa mucho porque considero que en este tipo de relaciones literarias es donde vemos lo mejor y lo peor de los autores, donde muestran sus realidades y también sus vulnerabilidades. Y hoy os traigo una de estas relaciones literarias, que habréis visto el título, es entre Carmen Laforet y Elena Fortún. Vamos a llamarla de mentoría, pero también bastante materno-filial, como madre e hija dándose consejos, compartiendo sus cuitas, sus penas. El primer apartado del que vamos a tratar, voy a hacer simplemente dos apartados en el que os cuento un poquito más a detalle la relación de estas dos grandísimas, maravillosas, fantásticas escritoras, y luego vemos un poquito de sus obras. He bajado en mi guión para deciros que lo que os voy a relatar lo he sacado de la revista Bamba, escrito por Paula Martins Quintero. Como siempre hago, busco en 50 páginas la misma información para traeros la que está más clara, la que lo pone de forma más sencillita, la que menos rococó es, y aún así he resumido este artículo que era fantástico. Procedo. Creo que no solo hay parentescos de sangre en la vida, sino también de espíritu. Me siento pariente tuya, muy tuya, de verdad, escribe Carmen Laforet a Elena Fortún en una de sus cartas. Cuando la autora de Nada conoció a Celia, leyéndola en las páginas de Gente Menuda, ya soñaba con formar parte del universo de la autora que dio vida a este personaje literario. Lo que nunca se imaginaría sería llegar a lograrlo, pero lo hizo. Su letra cruzó el charco y llegó a Elena Fortún en 1947, en parte como una salvación. Laforet se convirtió para Fortún en una confidente. La letra de dos de las autoras más alabadas del siglo XX nadó el océano hasta que, en 1952, Fortún falleció por cáncer de pulmón. Elena Fortún, que había perdido 3 de sus 4 hijos, era como una madre para Laforet, que por entonces tenía solo 26 años, y Laforet era la hija que siempre había querido ser de Fortún, o la amiga del colegio de la propia Celia, el personaje que tanto le había cautivado de pequeña. La una para la otra eran un cobijo, un abrazo intenso. Se tocaban sin tocarse, se entendían sin escucharse y se hablaban sin mirarse. Intercambiaron cartas durante poco menos de 6 años, crearon una relación de cariño, afecto e intimidad. Eran dos mujeres que amaban la literatura por encima de todo, y aunque Laforet mostraba en sus escritos una gran inseguridad literaria, encontraba en la propia Fortún la palmada en la espalda que tanto necesitaba. Se quisieron más allá del fanatismo y de la fascinación que se tenían. En los últimos años, Fortún estuvo ingresada durante meses en 2 sanatorios diferentes, y aunque su estado físico no le permitía escribir todo lo que a ella le gustaría, pidió a Laforet que, por favor, continuara informándole aún sin recibir respuesta. Cita: ya que me dice que siempre me ha tenido en su vida, no quiero salir de ella ahora. Las cartas de Laforet y Fortún rebosan honradez, ternura y respeto. Muestran confesiones, relatos de su vida, ambiciones e inquietudes que probablemente nunca hayan sido dichas a otras personas. Se tratan con el respeto y el amor de quien admira a otra persona, pero con la confianza y la desvergüenza que otorga la distancia. El recopilatorio de cartas se titula De corazón ni alma, cartas que van desde 1947 hasta 1952, gracias al trabajo de investigación y búsqueda realizado por Cristina y Silvia Cerezales, hijas de Laforet. En ellas se nos muestra 2 etapas vitales completamente diferentes: la cercanía a la muerte de Elena Fortún y el auge literario de Carmen Laforet. Elena Fortún falleció el mes de mayo de 1952. Nunca llegó a leer la última carta que le envió Carmen Laforet. Vuelvo a repetir que esto es un texto escrito por Paula Martins Quintero, que es editora adjunta de Bamba, la revista. ¿Qué más os voy a contar? Y pues que ahora, después de ver la maravillosa relación epistolar que tenían estas dos mujeres, voy a analizar una obra de cada autora que me he leído y que desde ya os digo que me han fascinado las dos.
Hay una en particular, pero las dos son maravillosas. Y vamos a empezar con la veterana Elena Fortún. Esta novela es Oculto Sendero, que si os acordáis, y si no ya os lo cuento, me lo compré en un pack con Celia la Revolución. Se me ha quedado así un momento el cerebro en bufferín. Esta novela ha estado inédita hasta hace pocos años, pero que gracias a las amigas de la autora se pudo conservar, ya que Elena Fortún quería que se hubiese quemado. Y esta edición es de Renacimiento, ya que son ellos los que decidieron traernos esta obra. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? Pues de forma ficcionada y con otro nombre, María Luisa Arroyo nos relata su vida, la vida de tantos y tantas que saben que no son canónicos, que viven en los márgenes de lo que en aquella época se consideraba lo correcto. Una historia de una niña que se fascina al ver a dos mujeres con estética flapper y bastante andróginas, que tiene sueños con una compañera de clase y que está segura que nunca se va a casar porque no va con ella. Una historia como tantas de personas en los márgenes que les van variando para que se metan en el redil a pesar de que ellos saben que ese no es su sitio. Un talento tardío y un matrimonio con un niño artista, énfasis en lo de niño, y demasiado cuadriculado por lo que se debe hacer como artista. Este marido es incapaz de valorar el arte de su mujer y además se siente empequeñecido y enfurecido por el brillo de esta. No es una historia bonita, es una historia necesaria. Tardío es el descubrir el talento de la autora, no así su sexualidad, pero sí es tardío el ponerlo en práctica. Con esa prosa tan ágil que caracteriza a las novelas de Celia, fluye esta historia semi-autobiográfica. Un relato sobre, una vez dentro de los márgenes, llevar una vida paralela en las orillas, de los que saben que no encajan, de los que no se conforman, porque ese mundo tan rígidamente normativo les tenía que desbordar por algún rincón. Es un libro cruel, con una protagonista que no encaja, pero delicioso por la forma narrativa. A mí me fascina la forma tan ágil y amena que tiene Elena Fortún de narrar, en la que predominan los diálogos y de ahí la agilidad que le confiere a sus textos. Y es un libro que recomiendo sobre todo para los que les interesa la temática LGTB de principios del siglo XX. Y ahora vamos con la benjamina del dúo Carmen Laforet y su ópera prima Nada. Lo he puesto bien, sí. Me he tenido que ir a asegurar que lo había puesto bien, porque sí soy esa persona. Esta novela es magnífica, esta novela es súper fantástica, esta novela es una joya sin parangón. Esta novela tiene una cualidad muy particular, la de poder contar poco haciendo que parezca un mundo nuevo en el que te sumerges de forma inmediata. Y es que en sí la historia no tiene demasiado intríngulis. La protagonista, Andrea, es una huérfana que llega a Barcelona para estudiar en la universidad. Para ello se tiene que quedar en casa de su abuela y de sus tíos. Asiste a la universidad, allí se hace amiga íntima de Ena, una joven que parece tener un curioso interés por conocer a Román, el tío artista de Andrea. Y eso es lo que os puedo contar de la novela sin hacer ningún spoiler. Pero es que esta novela es mucho más, es muchísimo más. Con una ambientación digna de la mejor película de Tim Burton, en el mejor estilo gótico que me he encontrado hasta ahora, y unos personajes a lo Wes Anderson en sus épocas buenas, porque últimamente, madre mía, qué bodorrios de pelis saca. A Wes Anderson se le ha subido el gafapastismo a la cabeza. Pues eso, que los personajes son a lo Wes Anderson en sus épocas buenas, pero con más trasfondo, con una visión de la ciudad de Barcelona de posguerra certera y brutal. El hambre, la pobreza, la diferencia de clases, todo tiene cabida en este relato y todo está maravillosamente, ya sabéis que soy muy rusa, maravillosamente reflejado en estas páginas, con una prosa que más que palabras parecen embrujos y unas descripciones que es imposible no verlas por mucho que tengáis el cerebro narrador continuo, incapaz de ver imágenes como yo. Ahora es incapaz de ver imágenes salvo que seas Flaubert o Laforet. Y es que encima riman. Ni me había fijado. Madre mía. No se me ocurre ni una sola razón
por la que este libro no pueda convencer a casi todo el mundo, sabéis que no soy del tipo de personas que creen que hay libros para todo el mundo, para absolutamente todo el mundo y que pueden gustar a todo el mundo. No soy ese tipo de personas. Pero si algo se le acerca, lo más cercano a eso que pueda existir es nada de Carmen Laforet. Eso sí os voy a decir, si no os gustan las novelas que se cuecen a fuego lento, esta novela no es para ti. Tienes que ir con la idea de que te vas a sumergir en la obra, que vas a nadar en sus aguas durante un buen ratito y que va a llevarte tu tiempo a adecuarte. Sí que es cierto que la prosa te embelesa desde el minuto 1. Quizá los que buscan un poquito más de acción en la trama, esta novela no es para ellos. Por eso digo, puede convencer a casi todo el mundo, pero no a todo el mundo, porque no hay una sola novela que convenzca a todo el mundo, estoy convencida de ello. Y tampoco se me ocurre ninguna razón por la que este libro no deba estar en las mejores lecturas del año cuando lleguemos a diciembre. Tampoco se me ocurre. Y pues con estas dos grandísimas, maravillosísimas mujeres me despido por hoy, no sin antes deciros que de Carmen Laforet voy a buscar más cositas, porque madre mía qué señora. Y eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Saludos.